Este estudio que me corresponde compartir esta noche tiene por título el rapto, ¿cierto? No obstante a eso, vamos a examinar algunas posturas que sostienen algunos grupos de cristianos y algunos aspectos generales, porque la idea es presentar lo que nosotros creemos con un fundamento sólido basado en la historia, basado en el testimonio apostólico, patrístico, en la Edad Media, en fin, cómo esta noticia, ¿cierto?, esta enseñanza tan importante se fue, ¿cierto?, moviendo a través de todos los canales de la historia, en grupos que muchas veces estaban aislados, casi desconocidos, pero sostenían la fe que una vez le fue dada a los santos con mucha convicción, con mucha fuerza. Vamos a avanzar, ¿cierto?, para dar un pequeño esbozo, si se quiere decir, respecto de la diferencia entre Israel y la Iglesia, y además cómo los profetas vieron las profecías de forma lineal. Ellos no hicieron una separación, simplemente mostraban, ¿cierto?, las profecías así en un cumplimiento continuo. No vieron la iglesia, no vieron la gracia, y vamos a ver también que la iglesia, digamos, su postura respecto de esta postura pretribulacional está basada en un análisis en la hermenéutica bíblica, es decir, en la historia, en la gramática y en la interpretación literal de las Escrituras. Para tomar dos pasajes solamente, Juan 14:3 y Apocalipsis 3:10, para hacer un análisis exegético, ¿cierto?, para que veamos que el cumplimiento o la enseñanza siempre estuvo presente, que no es un invento. Y finalmente, que es la parte más importante, porque de un u otro modo esto es un conocimiento que todos tenemos. No me cabe duda que cual más, cual menos, tiene incorporado, ¿cierto?, en su conocimiento conceptos de la profecía, de la escatología. Así que seguramente no hay nada nuevo para algunos que les voy a compartir. Pero mi intención es demostrar cómo esta postura es firme, sólida, y la cual mantenemos hasta el día de hoy. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una sólida y contundente, ¿cierto?, enseñanza respecto de lo que creía la Iglesia apostólica o la Iglesia del primer siglo. Es evidente que en esta carta dirigida a Tito para que estableciera ancianos en la iglesia, en la isla de Creta, la enseñanza tenía que ser, ¿cierto?, divulgada respecto de esta esperanza, que es una esperanza bienaventurada. Esta manifestación, que es la parousia de Cristo, ¿cierto?, tiene dos formas de verla, pero una cosa que me llama la atención aquí en el texto es que habla de, primero, del gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces tenemos aquí tres componentes en un solo texto que nos habla de Jesucristo, primero, como el gran Dios, como el Salvador, es decir, aquel que nos redime, nos libra, ¿cierto?, y nos conduce a la presencia de Dios en esta relación que tenemos personal con Él, y Jesucristo, el hombre que da su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es la esperanza bienaventurada. La iglesia del primer siglo, ¿cierto?, divulgó la noticia de la resurrección de Jesucristo por todos lados. Era un acontecimiento que si hubieran existido los diarios y todo lo que tenemos hoy en día, las revistas, hubiera llenado a Jerusalén, ¿cierto?, en el año 40, 33, 36, 40, etcétera, ¿cierto?, donde se hubiera divulgado la noticia del gran evento, ¿cierto?, la pasión de Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó. Y recuerden en el pasaje de Camino de Emaús, cuando Jesucristo se presenta a sus dos discípulos, entonces la noticia estaba fresca en el corazón. ¿Qué? Le dijeron: ¿acaso tú eres el único que no has escuchado de lo que sucedió allí en Jerusalén? Pero esa es una parte de la enseñanza, que es la pasión de Cristo, muerte y resurrección.
Pero precisamente sin muerte, sin resurrección de Jesucristo, no hay historia de la iglesia, no hay salvación. Por lo que sentamos un precedente muy importante. Cristo centralizado en la vida de la iglesia del primer siglo, donde surge la esperanza, una esperanza bienaventurada. Vamos a avanzar. Sigue nomás, porque eso es para impresionarlo. Sigue nomás. A ver. Perfecto, ya. Exactamente. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver el rapto de la iglesia. El rapto, muchos, ¿cierto?, dicen que no existe la palabra en las Escrituras, pero están errados, porque las Escrituras fueron escritas, ¿en qué idioma? Perfecto, el Nuevo Testamento, ¿cierto? No se preocupen. Y precisamente la palabra harpazo se refiere al arrebatamiento de los cristianos. Por lo tanto, primer punto que debemos establecer esta noche, que la palabra arrebatamiento existe en el idioma original en que fue escrito a la iglesia o a los cristianos para alentarlos como una esperanza escatológica, porque ese es el sentido que el apóstol Pablo le da en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y ya sabemos el versículo 16, 17, donde habla del rapto de la iglesia o el harpazo o el arrebatamiento. Así que tenemos aquí consolidado una parte importante. Vamos a avanzar porque vamos a tomar nuestra parte, ¿cierto?, a continuación de los dos puntos más importantes que hoy en día la iglesia está sosteniendo. Durante siglos, ¿cierto?, muchas iglesias, denominaciones, muchos cristianos han sostenido, ¿cierto?, una esperanza de un retorno de Jesucristo. Y de acuerdo a la cosmovisión que tenga cada cristiano, ¿cierto?, o su mirada respecto de este aspecto profético, ¿cierto?, algunos sitúan el rapto o el harpazo o el arrebatamiento de la iglesia antes del periodo de tribulación, otros a la mitad de la gran tribulación, otros al final de la gran tribulación, que son los tres grandes movimientos en cuanto a la escatología bíblica. Y la escatología bíblica precisamente es el estudio de las últimas cosas, pero una cosa que tenemos que atender y aprender es que la escatología por sí misma, ¿cierto?, no se sostiene. La escatología, junto a otras doctrinas, como la doctrina de la iglesia, la doctrina de la salvación, actúan, ¿cierto?, de forma recíproca, porque si no hay iglesia, no hay esperanza de escatología. Si no hay salvación, tampoco hay esperanza. Por lo tanto, en conjunto, todas las doctrinas trabajan en beneficio de los cristianos para mostrarnos el camino, ¿cierto?, de la esperanza en cuanto a la salvación, en cuanto al camino de la salvación y en cuanto a la esperanza bienaventurada que veíamos recién en el capítulo 2 y versículo 13 de Tito. Así que primero, la escatología no trata de establecer un debate. La escatología lo que hace, ¿cierto?, es afirmar que Dios es soberano y tiene el control de la historia. Por lo tanto, cuando estudiamos las últimas cosas, estamos afirmando lo que la Biblia enseña, que Dios tiene el control de la historia y que Dios dijo que iba a ocurrir algo y nosotros lo creemos totalmente. La escatología define, por ejemplo, las cosas como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el periodo de la gran tribulación, el milenio, el juicio final, el destino de los malvados, el destino de los cristianos, en fin. Todo eso, en síntesis, podemos decir que resume la escatología bíblica. Así que vamos a avanzar para examinar algunos puntos primordiales. Vamos a pasar someramente, porque no quiero gastar tanto tiempo. Ustedes pueden investigar como buenos estudiantes de la Biblia, ¿cierto?, algunos aspectos. El primero de ellos es el midtribulacionalismo o el rapto a la mitad de la iglesia, en palabras más prácticas. Primero,
como dice ahí, el rapto es en la mitad de la tribulación. La iglesia, dicen ellos, los cristianos, vamos a ver el inicio de los juicios iniciales, es decir, es el periodo de dolores de parto. La iglesia va a pasar por eso. Yo no sé por qué tanto quieren pasar por eso si las Escrituras nos va a dar pie para sentar un precedente que en realidad Cristo nos va a librar de esa ira. ¿Y cuál es el sustento que ellos toman? Daniel 9:27, cuando dice que en una semana, veamos en Daniel 9:27 rápidamente. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de esta cabeza federal que hablaba José esta mañana, el líder mundial. Hará un pacto con muchos. Estamos hablando que la profecía está directamente con Israel, porque Dios en la revelación que le da a Israel habla de tu pueblo, de tu ciudad, ¿cierto? La iglesia aquí no está en foco. Así que es importante nosotros tener eso en mente. La iglesia para los profetas no estaba en vista, por lo tanto está referido al pueblo de Israel. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Como es sabido, y como lo sabemos nosotros, queda pendiente el cumplimiento de la última semana de Daniel, porque nosotros creemos que eso es para el pueblo de Israel. Se han cumplido 69 semanas, el Mesías fue asesinado, la ciudad fue destruida y queda esta última semana. Entonces, los que postulan que el rapto será a la mitad, precisamente dicen que este personaje que nosotros conocemos como el anticristo, el hombre de pecado, ¿cierto? Hará un pacto con la nación de Israel y a la mitad, ¿cierto?, se va a revelar quién es. Entonces ahí, solamente ahí, es que Jesucristo va a sacar a su iglesia. Esta es la posición, ¿cierto?, que estamos mirando al principio. La iglesia dice que no sufre, pero es atribulada. Esta es una postura. Y la otra postura es el post-tribulación. ¿Cómo es? Perfecto, Hirijillo. Entonces, fíjense que Romanos 5:9 dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Entonces, esta postura sostiene que Jesucristo vendrá al final de los 7 años y que en un acto, ¿cierto?, cuando Él se manifieste, sacará a los creyentes, ¿cierto?, para luego venir inmediatamente. Entonces, ¿cuáles son las escrituras que ellos usan para definir su postura? Es Mateo 24, 29 al 31 y Mateo 24, 40 y 41. Se los voy a leer. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjese que esta palabra es una inflexión, ¿cierto?, para dar continuidad a algo que viene. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles, fíjense, viene Jesús en gloria con sus santos. Entonces dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en Mateo 24, 40 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí, antojadizamente, ellos interpretan estos últimos versículos que acabo de mencionar como el rapto de la iglesia. Pero aquí es juicio. Mateo 24 y Mateo 25, que han compartido esta mañana y anoche también, nos hablan de 3 grandes parábolas. La parábola del siervo fiel y el siervo infiel, las mujeres sensatas y las insensatas, el siervo bueno y el siervo malo. Y a continuación Jesucristo ahí mismo, ¿cierto?, le da la respuesta a lo que implica estas 3 parábolas. Y las resume en 2 grandes categorías de personas, corderos y ovejas. Los corderos
e irán, ¿cierto?, al fuego eterno, preparado, ¿cierto?, para el diablo y sus ángeles. Pero las ovejas, Jesús les dice, venid benditos de mi Padre, entrar al reino que está preparado para ustedes. Entonces, como pueden ver, el contexto de Mateo 24, Mateo 25, nos habla precisamente de estar vigilando, estar preparados, pero nos habla de dos categorías de personas. Y cuando ellos utilizan este texto, que dos estarán en el campo, una será tomada, una será dejada, precisamente refleja el siervo bueno, el siervo malo, el siervo fiel, el siervo infiel, la prudente y la insensata. Entonces se dan cuenta que las propias escrituras nos responden a este postulado que ellos tienen, destruyéndolo totalmente. Entonces nosotros creemos que Jesucristo vendrá antes de que comience la última semana de Daniel. Eso es muy interesante. A continuación, quiero compartirles algunas objeciones respecto de la posición que nosotros tenemos como postura ¿cierto?, antes de la tribulación. Primero, muchos pastores hoy en día han cambiado su postura y han abrazado la corriente de la mitad de la tribulación. Muchos, ¿cierto?, de los calvinistas, hermanos calvinistas, han adoptado esta posición y muchos otras la post-tribulación. Existe una cuarta postura que es amilenial, es decir, que no existe nada de esto. La iglesia se establece aquí, Jesús llega, el juicio final y todos al cielo. Pero eso no lo vamos a ver porque no resiste un análisis de parte de las Escrituras. Lo que sí vamos a ver, esta objeción que se hace respecto de por qué creemos en el rapto antes de la ira de Dios o el juicio de Dios, ¿cierto? Apocalipsis 6 al 18, en fin, hay tantos pasajes que pudiera nombrar en este momento. Bueno, una de las críticas más frecuentes precisamente es que el rapto, la enseñanza del rapto, comienza a partir del 1830, patrocinada por ese hombre que está ahí, John Nelson Darwin, un teólogo británico, ¿cierto?, vinculados a los hermanos de Plymouth. Y de verdad, esta argumentación sostiene que ni la iglesia primitiva, ni los reformadores sostenían esta postura y que solamente a partir del 1830 surge entonces esta doctrina, ¿cierto?, y que se promueve a través de todo el evangelicalismo norteamericano y parte de Inglaterra, ¿cierto? Y a partir del siglo XIX y XX baja a toda la corriente latinoamericana como una enseñanza nueva, ¿cierto?, que está circulando como algo digno de conocer. Primero, esta creencia que nosotros sostenemos del rapto antes de la tribulación no lo genera un hombre, está en el Nuevo Testamento y por eso lo enseñamos. Tiene una base bíblica, como vamos a ver. Entonces, la acusación es contra precisamente John Nelson Darwin, pero quiero mostrarles, por ejemplo, que la doctrina del rapto no es nueva. Por ejemplo, Martín Lutero fue acusado de generar una nueva enseñanza como la justificación por la fe. Los romanistas lo acusaron y también movimientos cristianos lo acusaron de que estaba creando nuevas doctrinas. Pero sabemos que la justificación por la fe la encontramos ¿dónde? ¿En qué libro? El libro de Romanos. Muy bien. Entonces es una enseñanza que está en la iglesia primitiva. Es difundida por el apóstol Pablo. La justificación por la fe. Romanos 5.1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justificación por la fe no es una doctrina nueva, una enseñanza nueva. El rapto tampoco lo es, pero se le atribuye a él. Sin embargo, quiero mencionar que Efraín de Níbicis, el segundo personaje que está ahí, que es del siglo VII, después de Jesucristo, en uno de los sermones, es un gran predicador y un gran teólogo, dice lo siguiente: antes de la tribulación que se avecina, fíjense los conceptos que él manejaba, porque él va a la Biblia.
todos los santos y los elegidos de Dios serán reunidos y llevados con el Señor para que no tengan que presenciar la confusión y la ira que vendrá a este mundo. ¿Cuál era su postura? ¿Se dan cuenta? En el siglo VII. El otro señor que está ahí, el reverendo John Archer, que es del siglo XVI, él afirmó que el Señor iría primero al cielo con sus santos y luego volvería con ellos para fundar el reino. Esto es increíble. Y 4 siglos antes, William Tyndale, que fue quemado en la hoguera, él sostenía el principio de la interpretación literal de las Escrituras por sobre la alegorización, es decir, espiritualizar un texto para darle un sentido que no tiene. Y fue quemado en la hoguera. Entonces, y el otro punto de controversia es la Biblia Scofield de 1909, donde se le atribuye también a Scofield que él es el originador de esta enseñanza, pero ya hemos visto que ya en el siglo VII, en el siglo II, como vamos a ver, y la iglesia del primer siglo, ¿cómo se despedía la iglesia de Corinto? Maranata. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, luego nosotros los que vivimos. ¿Cuál es la esperanza tingente que estaba en el corazón del apóstol Pablo, cierto? Y que inspirado escribe a la iglesia para precisamente alentarlos con esta esperanza escatológica, es que él pensaba que también se iba a reunir con el Señor, ¿dónde? En los aires. Así que esta enseñanza no es nueva, no es un invento de John Darby, ni de Scofield, ni de... Está presente en toda la historia, en el tramado de la historia de la iglesia. Y eso es una cosa importante porque nosotros, como creyentes en el rapto, antes de la ira de Dios, debemos tener claro nuestras convicciones, tal como enseñara el apóstol Pedro, que dice que tenemos que tener convicciones sólidas cuando se demande de nosotros, ¿cierto?, argumentos que están en la Biblia, pero que chocan con los intereses de otras personas. Entonces el cristiano debe estar preparado para dar razones de nuestra fe. Esta mañana estaba conversando con alguien cuando Jesucristo en Mateo 23 dice: les enviaré profetas, les enviaré sabios, les enviaré escribas, y a todos ellos matarán. Entonces, en el rango de lo que Jesucristo está describiendo, hay profetas, hombres que van a enseñar la palabra de Dios. Están los sabios, los que tomando las Escrituras, ¿cierto?, las van a exponer de forma armoniosa para una comprensión de la iglesia. Y eso ha ocurrido a través de los siglos. Podemos encontrar, ¿cierto?, al principio de la etapa, ¿cierto?, post-apostólica, o en el siglo XIV, siglo XV, o en el siglo XIX, grandes hombres sabios que se han esmerado por transmitirnos, ¿cierto?, la enseñanza de una forma estructurada. Me acuerdo, Dwight Pentecost, por ejemplo, enseña, ¿cierto?, sobre el Apocalipsis. Leon Morris, que habla del Apocalipsis, y Charles Ryrie, que escribe las bases de la fe preliminar. En fin, Dios preparó a hombres para que nos enseñaran y nos entregaran las Escrituras de forma, ¿cierto?, más inteligente. Y también dijo escribas. Entonces, hombres que iban a desarrollar un don, un talento, habilidad para escribir sobre estos temas. Y ya vimos que hay hombres que se dedicaron precisamente a transmitir esta enseñanza. Bien, vamos a continuar. En la era patrística, que es a continuación de los discípulos, ¿cierto?, que fueron cruelmente asesinados, surge esta era donde destacan, por ejemplo, solamente recogí estos dos personajes y un texto, la Didache o la Didache, como es conocida. Un texto que fue amado, sostenido y canonizado por la iglesia de Siria en el primer siglo. Ellos la tenían dentro de su canon, la habían incorporado porque consideraban que estos escritos eran sumamente importantes. Y fíjense, la Didache o Didache dice: insto a los fieles a estar alertas y listos, ya que no sabemos la hora en que nuestro Señor Jesús vendrá. Entonces la esperanza bienaventurada estaba presente en estos escritos de la era posapostólica. En el año 95, Clemente de Roma
en una homilia dice lo siguiente, basado en Hebreos 10:37, el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes y convencidos de que la venida de Jesucristo era un acto inminente. Cada siglo, cada año que pasa, la iglesia, ¿cierto?, mantiene firme y sostiene su esperanza en que el Señor ha de venir. Por lo tanto, como cristianos nosotros también estamos alertas. Y otro personaje, Ignacio de Antioquía, del año 107 después de Cristo, dice lo siguiente: los tiempos finales han llegado a nosotros. Recuerden el contexto histórico. Roma está persiguiendo a los cristianos. ¿Qué iba a pensar un cristiano de aquel tiempo? Que tenía las escrituras a mano. Recuerden, el año 90, el año 100 ya Juan había escrito el Apocalipsis. Estaban los escritos, el primero de los libros escritos fue Primera de Tesalonicenses, para transmitir esa esperanza a los cristianos. Entonces los cristianos estaban al tanto de esa esperanza. Por lo tanto, él dice, los tiempos finales han llegado porque había una gran persecución. Por lo tanto, dice, seamos respetuosos y tengamos temor de Dios que vendrá, para que no nos condene juntamente con la humanidad. Entonces, podemos ver que en la era patrística, esta enseñanza estaba diseminada por toda la iglesia de aquel tiempo. Y recuerden, la iglesia ya estaba en Europa, estaba en Asia Menor, estaba en toda Palestina y estaba distribuyéndose y el evangelio propagándose a todas las partes del mundo. Muy bien, sigamos. La iglesia posapostólica y antinicena, esto es antes del credo de Nicea, que fue más o menos el año 326. Entonces, del siglo II al siglo III, hay también una recolección histórica, un testimonio histórico de los hombres de Dios que estaban a favor de la creencia, ¿cierto?, de que Jesucristo vendría por su iglesia. El primero que podemos ver aquí es Papías de Hierápolis. Él fue un oyente asiduo del apóstol Juan. Y eso es interesante. Y lo que él dice, habrá un milenio tras la resurrección de los muertos, en el que se instaurará el reino personal de Cristo en la tierra. ¿Qué podemos deducir de su mensaje? Es que él creía en el mensaje literal de las Escrituras. Por lo tanto, sostenía su fe y convicción en algo real, en algo que iba a suceder. Fíjense, tenemos Justino Mártir. Él dice, del año 100 al 165 después de Cristo, dice, yo y todos los cristianos en todos los aspectos, no solo creemos en la resurrección futura del cuerpo, sino también en los 1000 años de la Jerusalén restaurada. Y Tertuliano, ¿cierto? Por último dice, reconocemos que se nos ha prometido un reino en la tierra, no obstante, antes en el cielo, en otra condición, porque será tras la resurrección. Entonces, hombres importantes, teólogos que tuvieron que lidiar con la corrupción teológica o de la enseñanza del primer siglo. Recuerden que estaba Arrio, estaban los gnósticos, estaban los que, bueno, de hecho Jesucristo corrigió a la iglesia 60 años después de su partida, ¿cierto?, en Asia Menor. Y a todas las iglesias, excepto dos, Jesucristo les da un reparo porque la iglesia se estaba corrompiendo doctrinalmente. Y hacemos bien en atender lo que Pablo dice, que en los últimos tiempos iban a surgir hombres que iban a enseñar doctrinas de demonios, las cuales se infiltraron en la iglesia. Hechos 20, Pablo, ¿cierto?, da un mensaje pero contundente a los líderes para que sean hombres celadores de la verdad de Dios, no corruptos, no avaros, y que ellos, ¿cierto?, tienen que transmitir el mensaje de Dios. No obstante a eso, Pablo hace una advertencia. Les dice, de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que consumirán al rebaño. Así que estos hombres, Papías, Justino Mártir, Tertuliano e Ireneo del Lyon, también tuvieron que lidiar con las falsas doctrinas, pero sostuvieron en alto la bandera de su fe en un reino literal milenial, en una venida de Jesucristo. Y esto es algo digno que nosotros tenemos que asimilar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia.
de la iglesia cristiana. Pero mira, algo ocurre. A partir de cuando Constantino toma, ¿cierto?, el Imperio Romano y decreta de un paraguaso el cristianismo en todo su imperio. Y Roma, hasta ese tiempo, adoraba toda una pléyade de dioses paganos, ¿cierto? Y no importando eso, a todo el mundo los llamó cristianos. Entonces, ¿qué podemos aprender desde el año 306 al 337? Primero, se acabaron las persecuciones. La iglesia pobre, perseguida, desamparada, que era echada en el Coliseo romano, ahora ya no es perseguida. Se levantó la excepción, así que ahora somos libres. De manera rápida la iglesia salió de su pobreza y pronto se vio rodeada ¿de qué? De riquezas, porque el Estado comenzó a proveer como una estrategia también de control, ¿cierto?, sobre los cristianos y sobre el imperio, con honores temporales, con riquezas. La iglesia en ese periodo llegó a olvidar la esperanza de Tito 2:13, bienaventurada, porque tuvo que doblegarse carnalmente frente a todo lo que se venía encima y significaba ser provista de regalías, dinero, posición y estatus por un imperio corrupto. Entonces la iglesia sufre un colapso. Es como lo que puede pasar a un cristiano hoy en día, que está activo en su fe, tiene una relación hermosa con el Señor, pero de pronto, ¿cierto?, materialmente prospera y eso comienza a consumir su fe al punto de desgastarlo y su corazón, ¿cierto?, se afirma en las riquezas, perdiendo la esperanza que antes sostenía. Eso pasó con la iglesia en el primer siglo. Entonces, en virtud de este cambio, era necesario reinterpretar algunos conceptos bíblicos respecto de la esperanza que sostenía la iglesia. Y así lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en el siglo III? Se proclamó a sí mismo como el reino de Dios en la tierra. La iglesia ahora ocupa, ¿cierto?, el reino de Dios, pero aquí. Es aquí donde tiene que operar para transformar a un mundo hasta llevarla, ¿cierto?, hasta que Cristo venga. Pero eso no es verdad. La iglesia nunca está asociada al reino de los cielos, en el sentido literal. Porque Jesucristo cuando predicó, ¿cierto?, en todo su ministerio, ¿qué habló? El reino de los cielos está aquí, el reino se ha acercado. ¿Pero a quién? A los judíos. A los judíos. Nosotros, cuando Cristo reine literalmente, como José enseñó esta mañana, va a ser para los judíos donde el pacto será ratificado y la iglesia será beneficiaria de aquellas cosas que Jesucristo, ¿cierto?, hará con Israel, donde nosotros reinaremos junto con él. Así que la iglesia perdió su sentido. ¿Y quiénes contribuyeron a este cambio? Orígenes de Alejandría, que producto de sus enseñanzas más tarde fue tildado como un hereje, pero él criticó públicamente la creencia en un reino milenial literal. Él criticó públicamente la creencia en la venida de un rapto, ¿cierto?, o de una venida de Cristo por la iglesia. Y impulsó el método alegórico, el método que es más fácil, ¿cierto?, tomar un texto y darle un sentido espiritualista. Y de eso encontramos mucho hoy en día. Pero para avanzar rápidamente, ¿cierto?, encontramos a otro hombre, Dionisio de Alejandría, que era un seguidor, ¿cierto?, de Orígenes. Él luchó con todas sus fuerzas para que en el concilio de la Odisea, Apocalipsis fuera sacado del canon bíblico. Porque estaban tan imbuidos del concepto alegórico, porque ya no necesitaban escapar. La iglesia no necesitaba huir a las catacumbas, ¿cierto? Las familias no tenían que huir trasladándose, ¿cierto?, con estos movimientos migratorios que hubieron. No era necesario. Ahora tenían paz, tenían dinero, tenían tranquilidad. Entonces, este hombre peleó para sacar el Apocalipsis de aquí, ¿cierto?, del canon bíblico. Y tenemos a San Agustín. San Agustín de Hipona. ¿Quién ha escuchado hablar de San Agustín? Es el adalid de la iglesia romana. Él es el iniciador de todo el proceso
de usar un método alegórico de interpretación de la Biblia. Y eso cambió el rostro de la iglesia de una manera contundente. La iglesia perdió su vocación. Pero fíjense, en el tronco del cristianismo, ¿cierto? Y sus ramas que surgen de él, siempre hubieron cristianos que mantuvieron viva la esperanza porque creían fielmente en lo que las escrituras enseñaban y no se entregaron, ¿cierto?, a una corrupción de las escrituras. Hoy día tenemos corrupción de las escrituras, sí. Tenemos versiones de la Biblia, por ejemplo, que son corruptas. La Nueva Versión Internacional, ¿cierto? La nueva versión de la Biblia de las Américas. Las nuevas versiones, algunas de la Reina Valera, están trastocados porque hay intereses doctrinales. Miren, cuando el canon fue transcrito, siempre los escribas tenían, ¿cierto?, esa libertad para colocar algunos acentos doctrinales que ellos pensaban que era apropiado para hacerlo. Y estas versiones de la Biblia corruptas, ¿cierto?, han trastocado también conceptos importantes de la doctrina, de tal manera que son corruptas. Y fíjense, tenemos a Agustín de Hipona. Vamos a avanzar. Pero en aquel periodo, como mencioné, en las ramas del cristianismo siempre habían hombres fieles. Los valdenses que obedecen al líder Pedro Baldo, ¿cierto?, que sostenían una fe en la venida del Señor. Están los paulicianos, que son del siglo VII después de Cristo. Entonces están los hugonotes, están los anabaptistas y, fíjense, los obispos mártires en el siglo XV, Nicolás Ridley y Hugh Latimer, quienes fueron quemados vivos, y cuando estaban siendo quemados vivos dijeron: tal vez Cristo venga ahora, ya que estoy viejo y muriendo, o en los días de mis hijos. Los santos serán llevados a reunirse con Cristo en el aire y de esta manera regresarán con Él. Él pondrá a Satanás, esa serpiente antigua, bajo nuestros pies. ¡Qué increíble! Una esperanza que sostiene firme a pesar de que estaban siendo quemados en la hoguera por la Inquisición romana. Si los veo moverse, es porque ya o tienen hemorroides o están aburridos, pero espero avanzar, ¿ya? Uno de los aspectos más controversiales durante la Reforma lo encontramos en estos 4 hombres: Lutero, Calvino, Zwinglio y Melanchthon. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar que participaron de esta gran reforma, ¿cierto?, por obra del Espíritu Santo para traer la palabra de Dios al pueblo de Dios, ellos siguieron manteniendo y sosteniendo doctrinas de la Iglesia romana. Y una de las más importantes es el método alegórico para interpretar las Escrituras. Y eso, ¿cierto?, realmente causó un gran problema por mucho tiempo. Pero siempre hubieron grupos, y ya los vimos, están atrás. Los anabaptistas, los hugonotes. Y fíjense, bueno, estos obispos que estaban ahí, pero ellos fueron causantes de un gran cisma teológico que no permitió que la gente mantuviera viva la esperanza del regreso de Cristo. Muy bien, José esta mañana nos habló respecto de Israel. Y una de las cosas que nosotros, me di un salto para avanzar rápidamente, tenemos que entender que Israel tiene promesas que están sostenidas en Romanos, el capítulo 9 al capítulo 11, el antes, el presente y el futuro de Israel. Pero la iglesia, en realidad, la iglesia aparece como un misterio, como vamos a ver, en la era de la gracia de Dios. Dios tiene un plan concreto para Israel, que no se ha realizado todavía porque queda la última semana de Daniel 9:27, que es diferente para la iglesia.
La última semana está pendiente, como mencioné, y se cumplirá cuando Romanos 11, 25 al 27 se cumpla en Israel. Pero para que eso ocurra, para que Dios comience a tratar con Israel nuevamente, Dios tiene que hacer algo con la iglesia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dios la va a sacar. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él nos va a cuidar de todo lo horrible que viene para este mundo. Cuando hablamos de Israel, la congregación de Israel, hablamos de la Cajal, que es un término hebreo que habla de la congregación que se reúnen para adorar a Jehová. Y en el Nuevo Testamento, la palabra fue traducida como eclesia, ¿cierto? La reunión de los creyentes, pero de aquellos que creen ¿en quién? En Jesucristo como Salvador y Señor. Y la esperanza está viva. Entonces hay una gran diferencia entre estos dos grupos. La Septuaginta traduce la Cajal de Israel como iglesia, pero eso nunca estuvo en la mente de Jesucristo. Cuando Jesús habla de la iglesia en Mateo 16 y en Mateo 18, primero, Jesús nunca habló griego. Jesús habló el arameo galileico. Ese era el idioma. Y hablaba en hebreo con los principales en el templo. Entonces, cuando Jesús habló, no dijo iglesia, dijo la Cajal. Y en su mente siempre estuvo el reino de los cielos. Porque la iglesia es un misterio que es revelado en un tiempo específico. Por lo tanto, hay una diferencia, un plan distinto para cada uno. ¿Y qué hicieron los reformadores? Asimilaron alegóricamente todas las promesas de Israel a la iglesia. Ellos dijeron que la iglesia ahora es el Israel espiritual, lo cual realmente no es así. Bien, sigamos. Como les mencioné, en el Antiguo Testamento la iglesia era un enigma. Pablo en Efesios, el capítulo 3, dice que era un misterio revelado, dice un misterio que en otras generaciones, de ahí para atrás, no se dio a conocer. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles, juntamente con los judíos, seríamos coherederos de la salvación, haciendo de ambos pueblos uno solo. Y Pablo en Romanos, en 1 Corintios 10, versículo 31, habla de tres categorías de personas: los judíos, los gentiles, la iglesia, que está compuesta por judíos, gentiles, donde no hay hombre, mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos somos unos en Cristo. Pero este misterio estaba escondido, así que los profetas del Antiguo Testamento no vieron el intervalo de tiempo, ¿cierto?, de la última semana. O sea, desde la crucifixión hasta el cumplimiento de la última semana hay un intervalo que es el periodo de la gracia. Ellos no lo vieron. Ellos miraban las profecías de forma lineal. Entonces, dice profecías de primera y segunda venida sin separación. Porque ellos no tenían por qué saber el misterio de la iglesia. Porque le fue revelado ¿a quién? Al apóstol Pablo. Eso es interesante. En Isaías 61, cuando Jesucristo, fíjense, para hablar un poco de que los profetas no asimilaban estas dos posturas distintas, Isaías 61, versículo 1 y 2, dice que el vástago de Isaí vendría a anunciar el año agradable de salvación y el día de la ira de Jehová. Y cuando Jesucristo leyó las escrituras en la sinagoga, leyó solamente, dijo: he venido a predicar el año agradable de salvación. Y cerró el libro del profeta Isaías, dando a entender que esta parte de la consumación de la profecía de los últimos 7 años está pendiente y está en un futuro. Mientras tanto, la iglesia vive en el periodo de la iglesia, de la gracia, que somos nosotros, para ser llevados, ¿cierto?, al cielo con el Señor Jesucristo. Muy bien. La iglesia es un intervalo entre el sufrimiento y la gloria del Mesías. Ahí hay un pasaje. La promesa de Israel espera cumplimiento literal. Porque Israel en este momento, ¿dónde está? Apartado de Dios. Fue desvinculado del tronco natural. Y eso es importante. Una cosa que
debemos aprender que el judaísmo actual, el judaísmo moderno, es sumamente distinto al judaísmo del primer siglo. Los judíos actuales basan toda su enseñanza, ¿cierto?, a partir del siglo VI después de Cristo. Y prácticamente, ¿cierto?, ellos han desvirtuado totalmente los conceptos. De hecho, muchos judíos están yendo a Cristo. ¿Por qué? Porque se han encontrado con costumbres, prácticas del judaísmo que ellos no conocían. Entonces están aceptando que Jesucristo es el Mesías y que se cumplen las profecías en Él y están viniendo a Jesucristo. Pero un aspecto importante, que ya vimos que la historia es contundente para mostrarnos que nuestra creencia es sólida porque está basada en argumentos de hombres de Dios, hombres que tomaron la Escritura, la leyeron de forma literal y la interpretaron y aceptaron que la iglesia tiene un rol distinto a Israel y que Jesucristo viene por su iglesia. Bien, en este aspecto nos interesa solamente ver algunos conceptos que son importantes para cada estudiante de la Escritura, de la Biblia. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia se basa en un metódico estudio, ¿cierto?, hermenéutico. ¿Qué significa esto? Que el estudiante de la Biblia hace un análisis histórico, gramatical y literal de las Escrituras, y en base a estos conceptos desarrolla toda una estructura exegética para presentar la verdad de Dios. Esto surge después de la Reforma y es una herramienta sumamente importante. Eso ha permitido a la iglesia mantenerse firme en ciertas posturas doctrinales. Primero, nosotros creemos en una interpretación literal. Cuando Apocalipsis 20 habla de 1000 años, son 1000 años literales. Y eso es importante considerar. El primer principio, entonces, cuando tú lees las Escrituras, es una interpretación literal de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la forma más adecuada, de acuerdo a los grandes pensadores, ¿cierto?, de este punto que está allí presente. El B dice interpretar por contexto. Y eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que para interpretar un contexto, un pasaje, siempre analizamos el pasaje que está antes, el pasaje que está posterior, ¿cierto?, el contexto de todo el libro, contrastamos el libro con un autor de la misma época, qué tienen que decir respecto de un tema, y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el contexto nos da a nosotros, ¿cierto?, la ubicación exacta de la enseñanza, de lo que quiso decir el autor. ¿Qué significa hermenéutica? Literalmente es, ¿qué significa? ¿Qué significa exégesis? Es, ¿qué quiso decir el autor? Pero en contraposición a eso, ¿qué oyeron los que escucharon el sermón? ¿Cómo sintieron el mensaje? ¿Cómo lo recibieron? Entonces son tres aspectos que nosotros tenemos que abordar para interpretar correctamente las Escrituras. El otro aspecto es el sentido gramatical. Nosotros analizamos la estructura gramatical y sabemos que hay en las Escrituras metáforas, hipérboles, etcétera, y todo tipo de figuras de lenguaje, pero que expresan verdades literales. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, no es que sea una puerta, sino que está enseñando literalmente que es la vía única para acceder al Padre. Entonces, en ese sentido, aparecen también conceptos importantes. Y nosotros, como estudiantes de la Biblia, por ejemplo, hoy día tenemos acceso a diccionarios del griego, por ejemplo, Vine, Strong, Robertson y otros más. Y tenemos comentarios bíblicos, tenemos diccionarios bíblicos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tiene que ser a partir de lo que yo creo, no de lo que el autor quiere decirme, porque yo soy el que estoy estudiando la Escritura, yo soy el que estoy dirigiendo la investigación. Y si alguien no concuerda con mi punto de vista, entonces lo descarto. ¿Por qué? Porque mi concepción es basada en esta forma de interpretar las Escrituras. Además, dice allá, no leo aquí, ¿qué dice? Comparar Escritura con Escritura. Qué importante es eso. Jesucristo, por ejemplo, enseñó 3 grandes sermones en el libro de Mateo. El sermón de la montaña, el sermón de las parábolas, Mateo 13, y el sermón del Monte de los Olivos,
Mateo 24, 25. Entonces, comparamos escrituras con escrituras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. ¿Contra qué escritura lo comparamos? Porque aquí tenemos a Jesús, el nuevo Moisés, en el monte, entregando lineamientos ahora que no son materiales, son espirituales. Pero Moisés en el monte Sinaí entregó un mensaje escrito en piedra para, ¿cierto?, dárselo al pueblo. Entonces, aquí comparamos escritura a escritura, porque Mateo, ¿qué intenta decirnos Mateo? Que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Mesías, en Él se cumple la palabra de Dios. Eso es muy interesante, comparar escritura con escritura. Otro aspecto es importante, una interpretación. Las escrituras tienen una sola interpretación, no tienen más. Tienen millones de aplicación, millones. Hoy día puedo leer el texto y mañana Dios me puede decir otra cosa y hablar en mi corazón. Por eso es que es importante ser sensible a la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere ministrarnos a nosotros por la palabra. Y un texto puede ser enseñado 10.000 veces y 10.000 veces puede significar algo distinto, pero interpretarlo es de una sola manera. Eso tenemos que tener presente. El lenguaje metafórico significa siempre que hay una verdad literal detrás. Tenemos que interpretar el texto de manera literal hasta cuando el texto mismo nos diga que es necesario interpretarlo de otra forma. Pero partimos de ese principio y tenemos las profecías de doble cumplimiento. Cuando Pedro predicó en el libro de los Hechos, el capítulo 2, dijo, estos no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios derramaría ¿qué? De su espíritu sobre toda carne, y que el sol se oscurecería y la luna. Entonces, ¿se cumplió eso? No. Entonces son profecías de doble cumplimiento. La venida del Espíritu fue real porque los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron tocados por el poder de Dios. Y fueron no tan solo tocados, fueron transformados por el poder de Dios en nuevas personas. Ya no tenemos al Pedro colérico, tenemos un Pedro lleno del Espíritu Santo, que habla con autoridad la palabra de Dios, que es capaz de decirles a las autoridades, ustedes mataron a Jesús. Vemos a un asesino convertido en un gran apóstol, Pablo, perseguidor de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo vino, pero la otra parte no se ha cumplido aún. Entonces los profetas no vieron eso, y nosotros podemos verlo hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos todo el consejo de Dios. Y estas cosas fueron escritas para que nosotros podamos conocer todo el consejo de Dios. De ahí la importancia de nosotros estar metidos en la palabra de Dios. No tan solo para llenar nuestra razón, pero no la podemos obviar tampoco. Pero para que toque nuestro corazón y transforme nuestras vidas y caminemos en obediencia delante de Dios. Muy bien, habiendo dicho esto, el primer pasaje que vamos a examinar va a ser Juan, capítulo 14, versículo 3, para hacer algo totalmente práctico. Bien, ¿cuál es el contexto de Juan 14? ¿Qué dice? Pero ¿qué dice Juan 14? Voy a leer del versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está el texto clave de lo que Jesús está diciendo. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está reunido en una habitación. Ha mandado, ¿se recuerdan? 2 discípulos decirle al Señor que el Señor pide un lugar para celebrar la cena. Fueron los discípulos y estaba todo preparado y se encerraron allí. Juan 14 en adelante, ¿cierto? Podemos encontrar este gran discurso. Está allí reunido en la habitación. En Juan 13 celebraron la cena, pero ahora Jesús les va a decir algunas cosas.
y probablemente están en la parte alta de un lugar espacioso, y allí los discípulos están confundidos, tristes y con miedo. ¿Por qué? Porque Jesús les habló que iba a morir. Anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. También que Pedro lo negaría. Y les dijo que se iba y que no podían seguirlo todavía. Podemos percibir una atmósfera cargada de tensión. Están confundidos. No han sido regenerados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay cosas que no entienden. Un ejemplo. Jesús dijo en una oportunidad: si vosotros, siendo malos como padres, ¿cierto? Dice, ¿quién de vosotros le va a dar una serpiente a un hijo si le pide un pescado? ¿O quién le va a dar una piedra a su hijo si éste le pide un pan? ¿Cuánto más, fíjese lo que dice Jesús, cuánto más os dará a vosotros si les piden ¿qué? El Espíritu Santo? Entonces Jesús da una enseñanza tremenda. Les está diciendo y enseñando que deben pedir no por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales. Y les enseña a ellos a pedir el Espíritu Santo. Pero tú ves en los evangelios a los discípulos orando por el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Yo no lo veo. Solamente en el libro de los Hechos, cuando Lucas nos relata, ¿cierto?, que Jesús los envió para que esperaran la promesa del Padre, pero ellos no tomaron esta enseñanza. ¿Por qué? Porque su mente estaba todavía cerrada a algunas cosas y no entendían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso mismo estaban llenos de incertidumbre, ansiosos, sorprendidos, tristes y miedo al abandono, porque Jesús dijo que los iba a dejar. Pero Jesús comienza este capítulo con el primer versículo animándolos con un consuelo. Les dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Y comprendieron eso? Vimos que no. Pero Jesús les dice a ellos, no tengan miedo. Y les dice el versículo 3, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Jesús está ahí hablando en el presente, pero hacia un futuro. Vendré, les prepararé un lugar, vendré otra vez. Es una acción segura, llena de convicción, llena de promesa, para que ellos estén no turbados. Eso es lo que hace Jesús. Además dice, vendré otra vez. Y este es uno de los, en realidad, argumentos que nos habla, ¿cierto?, de la presencia, de la venida de Jesús en un futuro. Indica un retorno personal. Vendré otra vez, es un retorno personal, corporal y espacial. Porque ¿de dónde vendrá? De la casa de mi Padre. No vendrá a la tierra, es espacial, en un punto del aire, ¿cierto? Dice, os tomaré a mí mismo. Y aquí es la clave para sentar las bases de la fe premilenial. ¿Por qué? Porque el verbo que Jesucristo utiliza allí, os tomaré a mí mismo, literalmente significa tomar junto a uno, recibir para estar en compañía íntima. Es un término que evoca a la recepción nupcial, donde el novio, ¿cierto?, toma a la esposa para llevarla al hogar matrimonial. Y este versículo es sumamente importante, y este concepto, vendré otra vez para Lambano, no significa que vuelva Jesús a estar con ellos espiritualmente, sino que los recibe y los traslada a su presencia. Y esto es maravilloso. Jesús está, literalmente tomándolos y llevándolos a la casa del Padre. Y este movimiento que Jesús les está explicando a ellos coincide plenamente con Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando dice, seremos arrebatados. Para Lambano usa a Jesucristo, o el autor, ¿cierto?, de este texto, porque el texto literalmente significa, como lo voy a mencionar, tomar junto a uno. Y Primera de Tesalonicenses dice, sacar
para estar para siempre con Dios, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene, toma, recibe a los suyos, los lleva donde el Padre, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Es presente que describen el lugar, una localización específica, para que donde yo estoy, ¿dónde está? Junto al Padre. Allí ustedes estén permanentemente conmigo. Entonces, la enseñanza de Juan 14:3 es un sustento sumamente convincente, profundo, de nuestra esperanza bendita de la venida del Señor Jesucristo, que viene a buscarnos. Entonces, resumiendo Juan 14:3, Jesús se va, asciende, prepara un lugar en el cielo, viene por los suyos, los toma para sí y los saca, los lleva donde Él está, a una comunión permanente con el Padre. Qué interesante. Es un texto que es ascendente, es hacia arriba, no es hacia la tierra. Entonces, Jesucristo enseñó sobre el rapto, allí, en ese cuarto donde estaban atemorizados los discípulos. Pero no entendieron. No entendieron. Jesucristo tuvo que usar al apóstol Pablo, ¿cierto?, para mostrarnos esta verdad de otra manera en las cartas a las iglesias. Pero el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos enseña en este texto de su venida. Así que tenemos nuevamente como conclusión de este texto, la dirección es hacia arriba, a la casa del Padre. Implica el traslado del creyente. En su enseñanza Juan enfatiza el traslado y está plenamente concordante con Juan 14:3 y con 1 de Tesalonicenses 4:17. Hay ausencia de juicio. La iglesia no pasa por ningún juicio. Así que este primer texto nos ha enseñado que el rapto pretribulacional no es una historia que surge en 1830. Nace de la propia iglesia, de la propia interpretación, de la propia enseñanza y lo que ellos divulgaron, ¿cierto?, como esperanza. Porque los que estaban siendo asesinados en el Coliseo romano o perseguidos en Asia Menor, ¿cuál era su esperanza? Morían cantando. ¿Por qué? Porque iban a los brazos del Padre. Y eso es maravilloso. Nosotros tenemos esta esperanza también. Ahora, brevemente, Apocalipsis 3:10. ¿Quieren ponerse de pie o estamos bien? ¿Estamos bien? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El contexto de este versículo está referido a la iglesia de Filadelfia, una congregación fiel, perseverante, y que había resistido los embates de la persecución y tribulación fielmente. Es una iglesia que representa la vida de un cristiano que enfrenta las tribulaciones del diario vivir. Y aquí Jesucristo les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, has conservado, has obedecido, has mantenido por un acto personal de convicción mi palabra. Jesús dice en el Evangelio de Juan: el que guarda mi palabra es porque me ama y ama al Padre, al que me envió. Entonces hay una relación directa en vivir bajo la obediencia de la palabra. Entonces Cristo responde directamente y proporcionalmente a la fidelidad, no como un mérito que tengamos que mostrarles a Él, porque la gracia es gracia, pero simplemente por el amor que le hemos mostrado. Entonces Jesucristo responde de forma directamente proporcional: yo también te guardaré. Entonces, cuando caminamos con Cristo, cuando caminamos en obediencia en su palabra, Jesucristo, ¿cierto?, es fiel, porque nos cuida, nos guarda, nos protege. He aquí, estoy contigo todos los días de tu vida. Entonces, podemos ir a las promesas de Dios, que son maravillosas, para mostrarnos la eficacia de la palabra en la vida de un cristiano. Cuando la hacemos carne y vivimos por ella, somos llamados a vivir la palabra. No tan solo
racionalmente, pero en nuestro corazón, porque es el corazón que debe ser transformado para que todo nuestro ser siga siendo transformado. Entonces yo también te guardaré. ¿Qué significa? Te protegeré, te guardaré. Habla de un futuro, pero con certeza, te guardaré, te guardaré. Entonces dice, ¿de qué nos va a guardar? De la hora de la prueba. De la hora de la prueba. Fíjense que es interesante porque esto, nosotros siempre cuando enseñamos la Biblia, ¿cierto? Enseñamos de forma sistemática, versículo a versículo, usamos las preposiciones para referirnos a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? 3. En, con y sobre, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y también puede venir sobre nosotros. Que es lo que más le fascina al Espíritu Santo, venir sobre la vida de un creyente para llenarlo, fíjense, de su amor, de su amor. Y uno de los distintivos y características de la iglesia es el amor incondicional, un amor que fluye de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Pero bien, no quiero seguir con eso porque quiero concluir este análisis que estamos haciendo de Apocalipsis 3:10. Dice, la preposición, voy a agregar una cuarta que es ek, que significa te guardaré fuera de, te mantendré alejado de. La preposición no significa dentro de, en medio de y a través de. Entonces aquí hay una enseñanza clara de que el cristiano será guardado fuera de la prueba, alejado de la prueba. Supongamos que mañana todos somos alumnos universitarios y tenemos un examen. Soy el profesor. Pero les digo, mañana, prueba, examen, pero solamente serán guardados los alumnos que tienen promedio 6 y 7. ¿Qué significa eso? Que no tienen que venir. Los estoy sacando. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que Él nos saca, nos extrae, nos mantiene alejados. ¿De qué? De la hora de la prueba. De la hora de la prueba. Y esto es interesante porque hora está referido a tiempo. A tiempo, y sabemos que en las Escrituras podemos definir el tiempo de dos maneras, cronos y kairos. Y sabemos que cronos es un tiempo medible, ¿cierto?, que podemos conocer, pero el tiempo kairos es el tiempo perfecto de Dios, es el tiempo de salvación, pero tiempo también de juicio. Tiempo de gracia y de misericordia, tiempo de ira, es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios. Entonces, aquí Jesucristo que nos está diciendo que nos guardará de ese tiempo, kairos. Ya tenemos la gracia, la salvación, pero nos guardará de la obra de la prueba. ¿Por qué? Porque Él dijo que nos iba a mantener fuera de y alejado de. Esta prueba que es sobre el mundo, es decir, abarca todo el mundo, es mundial, es definido futuro. Dice que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, es a toda la humanidad, se refiere a un periodo de ira, y lo podemos encontrar en Apocalipsis 6 al 19. Ese es el periodo referido, los 7 años de Daniel, y que conocemos perfectamente. ¿Para probar a quiénes? A los que moran sobre la tierra. Es decir, los inconversos, los rebeldes, los que nunca han aceptado el mensaje de amor de Jesucristo, los que se rebelan contra Dios constantemente. Y este pasaje está conectado directamente con, ¿cierto?, con esa promesa de ser sacado. Y primera de Tesalonicenses 1:10, que dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Es decir, nos saca, nos extrae, como los alumnos que no tienen que dar el examen y son sacados del aula. La hora tiene un propósito específico: probar a un mundo infiel. Pero es interesante que Jesucristo habló de que la iglesia está compuesta de trigo y cizaña. Y nosotros tenemos que tener cuidado entonces en examinar nuestra propia vida. Entonces es para probar a los que moran en la tierra, no a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido probada. ¿Acaso no ha sido probado? ¿No has pasado por tribulaciones? Pero la iglesia sigue perseverando. La iglesia está justificada en Cristo y es de Cristo.
Y en Efesios nos habla de que Cristo ama a la novia, a la iglesia, con un amor sacrificial. Entonces, nosotros podemos entender que el amor tan profundo que Dios tiene por nosotros, ¿cierto?, lo impulsa a sacarnos de esta hora de la prueba, porque va a probar a los moradores, a aquellos que han rechazado constantemente el amor de Dios. ¿Qué podemos aprender? Que la iglesia fiel no pasará la gran tribulación. Cristo promete sacarla. La hora de la prueba es el periodo de Apocalipsis 6:19. El verbo guardar, ¿cierto? O la proposición ex significa trasladarlos fuera de la escena, no protegerlos dentro. Y el propósito de juicios a los moradores de la tierra. ¿Qué decía en la Apocalipsis 6? Escondernos de la ira, ¿de quién? Del Cordero. Los moradores de la tierra. Entonces, este texto es un pilar sobre el rapto de lo que nosotros creemos sostenemos. Y eso está en armonía con Juan 14:3 y con Primera de Tesalonicenses 4:17. Y para concluir, mucho. ¿Cómo estamos? Ya. Para concluir este estudio, que creo que es la parte más importante. En 1 de Juan, el capítulo 3, versículos 2 y 3, el apóstol Juan escribe a los creyentes que estaban también pasando momentos difíciles. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Tiempo presentes. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí el texto clave. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Interesante, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿a quién les está hablando? A la iglesia, a todo creyente verdadero. Está hablando a aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Salvador. Entonces, a todo aquellos cristianos que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La del versículo 2. Dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza. Entonces, todo aquel que tiene esperanza de ser transformado como Cristo Jesús, entonces Él permanece en estas condiciones que Juan está exhortando a la iglesia para vivir una vida recta. Dice, y todo aquel que tiene, fíjense, el verbo está en presente. Nosotros somos atribulados constantemente, muchas veces nuestra fe decae y a veces perdemos la fe. Pero el verdadero creyente, nosotros debemos sostener nuestra fe firmes, con convicción, a pesar de las circunstancias y las cosas que puedan envolver nuestra vida. El cristiano no es, bueno, somos abrumados por las circunstancias y por Satanás, pero el cristiano pone sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, que nos habla por su palabra y nos anima a seguir adelante. Entonces, la esperanza es esta, ser transformados como Cristo Jesús. El creyente, fíjense, nosotros como cristianos no estamos esperando un evento. Nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos escatología o las profecías, muchas veces nos concentramos precisamente en el meollo profético de la escatología, pero nos olvidamos que es un evento que va a involucrar a la vida del cristiano, pero nosotros esperamos al Señor Jesucristo que vendrá desde los cielos para librarnos de la ira venidera. Y dice que todo aquel que tiene esperanza se purifica a sí mismo. Y purificarse habla de limpiarse, santificarse voluntariamente. Es un verbo activo, personal. Entonces, porque amo a Jesucristo, yo quiero estar puro, quiero estar limpio. Y eso nos habla que el cristiano coopera activamente con la gracia de Dios.
El cristiano se santifica, el cristiano busca a Dios, ora, lee la palabra, comparte de Jesucristo. Y eso nos habla de la vocación precisamente de limpiarnos, santificarnos. Es un acto voluntario por amor a Jesucristo. El purificarse a sí mismo no significa autosalvación, significa autodedicación a Cristo. ¿Y cuánto nos dedicamos a Cristo? ¿Cuánto tomamos, cierto, de tiempo para dedicarle a Él? Y esa es una respuesta que cada uno en su corazón puede dar. Este proceso es continuo, no es un acto único, es cada día. Cada día es una purificación diaria, intencional, con un objetivo claro de estar puros y santificados, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. El énfasis tiene que ver con la parte ética y moral de la vida cristiana. Es decir, tenemos que estar puros de mente, puros de corazón. Mi conducta debe ser un reflejo de lo que hay en mi corazón y en mi mente y en mis deseos. Entonces el cristiano tiene que identificarse con lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Entonces Pablo, fíjense la imagen que hay aquí. Pablo se identifica con un muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque él está muerto también. Y ya no vive para sí, ahora vive para Jesucristo. Lo que vive en la carne, lo vive por amor a Jesucristo. Entonces, todo lo que hemos visto, ¿cierto? No tiene solamente tintos teóricos, tiene una cuestión eminentemente práctica. ¿Por qué? Porque la palabra nos transforma y nos empuja, si vivimos en obediencia, a tener un corazón puro. Entonces, ¿cuál es la meta del cristiano? Es ser como Él, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo nuestro. Jesús es nuestro modelo. Yo no me comparo con alguien. No soy llamado a eso como cristiano. Yo soy llamado a compararme con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el modelo, el estándar para mi vida. Y con eso estoy completo. No necesito otra cosa. La centralidad en la vida del cristiano debe estar dedicada exclusivamente a que Jesucristo sea el punto, el eje que mueva su vida. Nuestra vida. Cristo es el modelo. Entonces, este versículo nos anima a la vida santa, a la consagración. Recuerden que la gracia no es un mérito, es un regalo de Dios y la vivimos por amor. Como cristianos caminamos hacia Dios, hacia Cristo, no bajo estándares humanos, sino los estándares que nos da la palabra de Dios. Por eso, el purificarse, y aquí quiero que brevemente, yo sé que están cansados, disculpen por extenderme tanto tiempo, pero debemos revisar nuestro corazón diariamente. Renunciar a lo que nos contamina. Absolutamente. Llenarnos por la palabra y dejar que el Espíritu Santo modele nuestro corazón. Purificarse requiere una vigilancia espiritual. Alguien habló esta mañana de Efesios 6 o ayer. Cuidar nuestros ojos, los pensamientos, porque allí están las grandes batallas. Nuestras palabras. El apóstol Pablo nos enseña que debemos cuidar nuestros pensamientos. Por eso dice, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y muchas veces, ¿cierto? Nos hallamos pensando en cualquier cosa, menos en las cosas que agradan a Dios. Estamos mirando cosas que Dios nos miraría. Y hablamos palabras que Dios no usaría. Cortar hábitos que enfrían el corazón. Y eso es importante. Tenemos que arrancarnos o alejarnos de ambientes que puedan conducirnos al pecado. Purificarse implica arrepentimiento constante delante de Dios. Y esto es personal. Cuando ores, entra en tu cuarto en secreto. No consiste en negar el pecado, sino confesarlo. No excusarlo, sino dejarlo. Hay una
tendencia a justificar lo que hemos hecho de mal. Pero las Escrituras nos dicen que debemos cortar porque, nuevamente, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado, dice, su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Entonces, no debemos ocultar el pecado. Yo no sé cómo está tu vida. Tampoco voy a extorsionarte emocionalmente. Pero si amas a Dios, tú vas a reflexionar profundamente en lo que el Señor quiere hablarte a tu corazón. No debemos ocultar el pecado, tenemos que confesarlo, porque si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pureza de vida es una excelencia de vida al cristiano. No estoy hablando de perfección moral, estoy hablando de un deseo de parecernos a Jesucristo. Eso es importante. Cada acto de pureza, de justicia que tomamos para no hacer aquello que ofende a Dios, es un acto de amor que agrada al Señor. Cada renuncia a un pecado específico, ¿cierto? También es una decisión de justicia. Cada victoria sobre la carne es un triunfo que agrada a Dios. Purificarse, santificarse no es una carga, es una preparación para el encuentro con aquel que nos ha amado profundamente desde la eternidad. Muy pronto, Jesucristo vendrá. Y nosotros, en la medida que practicamos la vida de santidad, es como un ensayo para el gran encuentro con nuestro Señor.